Buen día con todos. Nuevamente en esta oportunidad nos encontramos para tratar lo que es progresiones geométricas. Veamos, en el anterior video ya hemos deducido la forma general de una progresión geométrica, la cual era primer término por la razón, primer término por la razón al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar al último término, que era igual al primer término por la razón elevado al exponente n-1, donde n es el número de términos de mi expresión. Esto ya lo hemos deducido en el video anterior. Ahora, hablando de este último término, decimos el último término es a sub n. Siempre el último término lo vamos a enunciar por a sub n. A sub n sería igual al primer término por la razón elevado al exponente n-1. Y esa expresión viene a ser nuestra primera fórmula de progresión geométrica. Además de esta fórmula que nosotros tenemos para hallar el último término en una progresión geométrica, tenemos otras dos más. ¿Para qué? Para hallar la suma de los n primeros términos. Si deseas, puedes trabajar con la primera fórmula que te dice el último término por la razón menos el primer término sobre la razón menos 1. O puedes utilizar la segunda fórmula que te dice primer término por la razón a la n menos 1, todo esto dividido por la razón menos 1. ¿Cuál es la diferencia entre las dos fórmulas? Que aquí, en esta primera, necesariamente tienes que hallar el último término y el primer término. Más, en la segunda fórmula, no necesitas el último término, solamente necesitas el primer término y la razón. Y ya está. Entonces, en ocasiones es más fácil aplicar la segunda fórmula que la primera fórmula. Recuérdate, la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica es igual al primer término que multiplica a la razón elevado al exponente n menos 1, dividido todo ello por la razón menos 1, ¿correcto? Muy bien, vamos a trabajar el primer ejercicio. Dice, hallar a sub 8. ¿Qué significa a sub 8? Significa el término 8. Cuando digo a sub 8 me refiero al último término. A sub 8 va a corresponder a ser el último término. Es decir, este a sub 8 va a ser a sub n, ¿correcto? Donde n, ¿cuánto va a valer? N va a valer 8. Existen 8 términos. Me está manifestando que la progresión es 1, 2, 4, 8. Lo que primero tengo que hacer es hallar la razón. ¿Cuál es la razón para que se forme esta progresión? Pues simplemente es por 2 y por 2, ¿cierto? 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces ya tengo ahora ya la razón. Ya tengo la razón, ya tengo el número de términos. Si yo deseo, también tengo el primer término. Como yo deseo hallar el último término, simplemente voy a decir la fórmula para hallar el último término es igual a sub n igual a sub 1 por la razón elevado al exponente n-1. ¿Cierto? Esta es la fórmula que corresponde al último término. Entonces voy a afirmar a sub 8, que es el último término y el cual voy a hallar, es igual al primer término. ¿Quién es el primer término de mi progresión? 1. Por la razón ya hemos deducido que es 2, elevado al exponente n menos 1, n. Ya les decía que n es el número de términos, que en esta ocasión el número de términos va a ser 8. Entonces sería 8 menos 1. Ya tenemos toda esta primera parte. Operando simplemente, como el 1 va a multiplicar a 2 elevado a un exponente, simplemente a sub 8 va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a 2 elevado al exponente 7, ¿correcto? Entonces, a sub 8 es igual a 2 elevado al exponente 7. Pero 2 elevado al exponente 7, ustedes ya conocen, y es 128. La respuesta a este ejercicio, 128. Está manifestando que el término a sub 8 es 128. Lo único que hemos hecho es aplicación directa de la fórmula. Observemos el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Hallar S sub 7. ¿Qué significa? Hallar la suma de los 7 primeros términos. Muy bien. Para hallar la suma de los 7 primeros términos de esta progresión que es 1, 3, 9, 27, yo tengo dos fórmulas. ¿Cuál de las dos fórmulas voy a utilizar? Ya les decía, para utilizar esta primera fórmula necesito conocer el último término. ¿Conozco el último término en mi progresión? No conozco el último término.
pero en esta forma yo no necesito el último término, solamente necesito el primer término, que vendría a ser 1, necesito el número de términos, que vendría a ser 7, y necesito la razón, que en este momento lo vamos a hallar. ¿Cuál es la razón de mi progresión? ¿Cómo están apareciendo los términos uno tras otro? Si te has dado cuenta, esto es 1 por 3, 3 por 3, 9 por 3. 1 por 3, 3, 3 por 3, 9, y por 3, 27. La razón, por lo tanto, es 3. ¿Puedo aplicar entonces la primera? Pudiese aplicar, pero tendría que hallar el último término. No me conviene. Entonces aplico la segunda propiedad. Entonces diré, la suma de los n primeros términos es igual. Voy a copiar la fórmula. Primer término, la razón elevado al exponente n menos 1, y todo ello dividido por la razón menos 1. Reemplazamos los valores que yo tengo de acuerdo a mi progresión. A sub 1. ¿Cuánto vale a sub 1? A sub 1 sería el primer término, que sería 1. Por la razón ya hemos deducido que es 3, elevado al exponente n. N, ¿quién es n? N es el número de términos que voy a sumar, que en este caso es 7, menos 1. Y todo esto sobre, dice, o dividido por la razón menos 1. La razón ya lo hemos manifestado, ya hemos hallado, es 3. 3 menos. ¿Correcto? Listo. Ya hemos reemplazado los valores y simplemente digo, S sub n es igual. ¿Es igual a quién? Bueno, como el 1 está multiplicando a toda la expresión que está dentro del paréntesis, simplemente queda la expresión que está dentro del paréntesis. 3 elevado al exponente 7 es 2187. Menos 1, 3 elevado al exponente 7 es 2187. Menos 1 sobre 3 menos 1, 2. Resolviendo esta expresión, 2187 menos 1 sería 2186. Entre 2 sería 1093. Y ya habríamos hallado la suma de los 7 primeros términos de esta sucesión. No habría la necesidad todavía para hallar la suma de hallar los 7 términos y estar sumando uno tras el otro. Entonces aplicamos la fórmula y es más directo. Ahora, con los conocimientos ya dados, vamos a resolver esta situación que nos dice: una bacteria se duplica cada minuto. Una bacteria se duplica cada minuto. ¿Cuántas bacterias hay al cabo de 10 minutos? ¿Correcto? Muy bien. Dice que una bacteria se duplica cada minuto. Esto me está indicando que necesariamente debe haber un inicio. Hay un inicio. Y en ese inicio hay una bacteria. ¿Correcto? Y luego va a pasar un minuto. Un minuto. Y al pasar un minuto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a hacer un pequeño gráfico. Vamos a suponer que aquí está la bacteria. ¿Correcto? Aquí tengo a la bacteria. Esta bacteria está al inicio solita y al cabo de un minuto se va a duplicar. ¿Qué significa se va a duplicar? Se va a convertir en 2 bacterias. Y si nosotros decimos en el siguiente minuto, o sea en el minuto 2 o en el segundo minuto, ¿qué va a ocurrir? Cada una de estas bacterias se va a convertir o se va a duplicar. Se va a convertir en 2 o se va a duplicar. ¿Correcto? Y así sucesivamente hasta llegar a los 10 minutos. Alguien por ahí se va a preguntar: profesor, entonces, al cabo de un minuto habrán 3 bacterias porque había un inicio 1 y como se duplicó son 2, ¿habrían 3 bacterias? No, te está diciendo que se duplica. Esta una bacteria se ha duplicado, o sea, se ha convertido en 2, se ha separado en 2. Esta una se ha convertido en 2, o sea, no hay 3 porque esta se ha convertido en 2. Y en el segundo minuto ya no habrían 4 más 2, 6, sino que cada una de ellas se ha convertido o se ha separado o se ha duplicado en 2. Entonces habrían
4. Vamos a anotar nuestros datos. Entonces, al cabo de 1 minuto habrían 2, al cabo de 2 minutos habrían 4. Si yo deseo, puedo poner al cabo de 3 minutos, y ustedes ya han deducido, como se duplica, serían 8. Y así sucesivamente hasta el minuto 10. Hasta 10 minutos. ¿Correcto? Listo. Entonces yo voy a decir aquí, al inicio, este vendría a ser mi A1 o mi primer término. A2, segundo término, A3, tercer término, A4, ¿no? Cuarto término. Al inicio, al minuto, A2, a los 2 minutos, A3, a los 3 minutos, A4. Y a los 10 minutos, ¿cuánto sería? Correcto, sería A11. Date cuenta nuevamente, al inicio, que sería el minuto 0 o 0 minutos, sería el primer término. Al minuto sería el segundo término. A los 2 minutos, tercer término. Al tercer minuto, cuarto término. Entonces, al 10º minuto sería el término número 11. Y es este término, o es la cantidad de bacterias que yo quiero en el minuto 10, lo que voy a hallar. Entonces, ¿con cuál fórmula voy a tener que utilizar? ¿Voy a hallar la suma de cada uno de ellos? No, porque aquí no me está diciendo cuántas bacterias hay en cada minuto y suma minuto por minuto, sino me está diciendo al cabo de los 10 minutos. ¿Y estas bacterias qué ha pasado? Ya lo dije, ¿no? Al duplicarse ya no los voy a contar. Por lo tanto, solamente me interesa la cantidad final que hay en los 10 minutos. Así que, como yo quiero la cantidad final, ¿voy a utilizar la suma? No, porque acá no voy a sumar porque la bacteria se duplicó, ha desaparecido para convertirse en 2. Estas 2 se han desaparecido para convertirse en 4. Entonces lo que voy a utilizar es esta fórmula que me dice A sub n, el último término es igual al primer término, por la razón elevado al exponente menos 1. Nuestra primera fórmula. A sub n es el A sub, ya les decía, el A sub 11, que es igual al primer término que ya hemos observado, es 1, por la razón. ¿Cuál es la razón? Como nos está diciendo que se está duplicando, eso significa que está multiplicando por 2, multiplica por 2 y multiplica por 2. Por lo tanto, la razón, ¿cuánto es? Es 2. Ya está. Lo voy a poner con este color verde para que observes bien que la razón es 2. Elevado al exponente n menos 1. N está aquí, 11. 11 menos 1. Resolviendo, yo digo A sub 11 es igual 1 por 2 elevado, en este caso sería solamente a las 10 o al exponente 10, y por 1 sigue siendo 2 elevado al exponente 10. Entonces, ustedes ya saben que 2 elevado al exponente 10 viene a ser 1024. Me está indicando que al cabo de 10 minutos van a haber 1024 bacterias. Chicos y chicas, nos vemos en el siguiente video.